En la charla de hoy vamos a hablar sobre la génesis y la lógica del populismo. En realidad habrá tres temas: la génesis, la lógica y las conclusiones. Vamos a dividir esto en dos charlas diferentes. La primera, es sobre la génesis del populismo. En gran medida vivimos en el mundo instituido en 1789. Las ideas y las contiendas políticas y sociales surgidas en el cauce de la Revolución Francesa no nos son extrañas. El populismo apareció en la estela de la Revolución y como resultado de la modernidad política encarnada por la Revolución Francesa. Vamos a aclarar este punto antes de avanzar, porque estamos acostumbrados a que nos digan que el populismo es reciente, resultado de la crisis de la democracia, etc. El populismo nace como idea, como concepción del mundo y de su porvenir en la reflexión de un exilado ruso que había huido de la policía zarista. Se llamaba Alexander Herzen, 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 que estaba refugiado en Francia. Pero nace el populismo, las ideas de Herzen en este sentido, como resultado del aplastamiento de la insurrección de los trabajadores parisinos en junio de 1848, y se va a constituir como movimiento político en Rusia una decena de años un poco más tarde, en la década de 1860. En otras palabras, en junio de 1848 asistimos a la derrota del intento de llevar hasta sus últimas consecuencias la divisa republicana: libertad, igualdad, fraternidad, de la Revolución de 1789. Llevar hasta sus últimas consecuencias significaba para los trabajadores franceses que la igualdad debía ser social y la libertad no podía ser la de explotarlos. Bien, el programa de la principal organización populista rusa, que se llamaba La Voluntad del Pueblo, en ese programa leemos la siguiente frase: por nuestras convicciones somos socialistas y populistas. Estamos convencidos que sólo los principios socialistas permiten a la humanidad materializar la libertad, la igualdad, la fraternidad, asegurar su bienestar material y el desarrollo completo de todos los aspectos de su personalidad, o sea, el progreso. Fin de citación. Entonces, el socialismo de los populistas es la realización radical del triple emblema de la Revolución Francesa. Resumamos lo que acabamos de decir en dos afirmaciones. Primero, es el doble triunfo de la democracia liberal. El doble triunfo de la democracia liberal en 1789 y en 1848. Y no su crisis, como leemos hoy bajo plumas holgazanas, el que da luz al populismo. Segunda síntesis. Pero el populismo
que no significaba, me repito, otra cosa que la realización consecuente de la divisa republicana, se constituye por primera vez, en tanto movimiento político, en un país, Rusia, despótico y todavía no capitalista. Pocos años más tarde, va a renacer en Estados Unidos y ya en los primeros años decenios, del siglo XX, primero en China y luego en México, más tarde en Brasil, etc. En otras palabras, las razones de la complicada relación entre el populismo y la democracia no se agotan en la coyuntura actual, sino que se sitúan en la estructura misma del dispositivo político moderno. Permítame repetirlo. El populismo, mejor dicho, la relación entre el populismo y la democracia no son de ahora. Esta relación no es de ahora, sino que se sitúa en la estructura misma del dispositivo político moderno. Por lo tanto, esclarecer la genealogía del populismo es intervenir sobre el presente. Hoy se adjetivan como populistas políticas contradictorias. La actualidad desparrama perplejidad, resuma referencias inquietantes a los populismos, como ayer al comunismo, y provocan polémicas que exceden el objeto en cuestión, es decir, el populismo, porque travisten los conflictos donde se juega el futuro próximo del planeta. ¿Sí? Discutir sobre el populismo muchas veces es esconder que se están discutiendo proyectos para el futuro próximo del planeta. Sería ingenuo imaginar entonces que una investigación sobre la génesis y la lógica del populismo es extranjera o extraña a su actualidad. Pero los intentos de comprender la fabricación de la inquietud hoy día, abstrayéndose, me repito, los intentos de comprender la fabricación de la inquietud, abstrayéndonos de la génesis del populismo, son también una ingenuidad, porque permiten que permanezcan más crípticos que inteligibles los movimientos pendulares de las multitudes, permiten que sigan siendo irreconocibles las utopías, ignoradas o desechadas las posibilidades ofrecidas en la historia por un populismo insurgente y emancipador. Hoy la comprensión del populismo exige una conciencia histórico-conceptual del pasado, pero que esté a la altura de nuestro mundo seriamente dañado. En la literatura actual se alude a veces a la historia del populismo y en particular al caso ruso como el antepasado más antiguo. Pero la difusión de interpretaciones ya envejecidas y mal envejecidas del populismo ruso, que lo reducen a un fenómeno campesino, lo reducen también a un pasado ya pasado y por ende se desvincula al populismo contemporáneo de su genealogía. Esta mirada converge con la tendencia dominante a tratar el populismo en los marcos del período que se inicia aproximadamente
a principios de la segunda mitad del siglo XX. Es un tiempo corto, pero dicen que no impide la inteligibilidad del fenómeno en su conjunto. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. El populismo nace como índice y como factor de una estructura histórica. Entonces, mientras que esa estructura histórica persista y tenga alguna actualidad, y en la medida en que estamos insertos en ella, el populismo conserva lógicamente su legitimidad. En consecuencia, la disociación entre el populismo presente y el pasado es artificial. Constatemos dos cambios. Les pido disculpas, pero hace varios días que estoy así estoy obligado a tomar té caliente para poder seguir hablando con ustedes. Constatemos dos cambios. Por un lado, y durante más de un siglo, entre el primer tercio del siglo XIX y la segunda mitad del XX, es el concepto clase social, el que ocupó el centro de gravedad en el discurso político. Pero ahora ha sido desplazado. Por otro lado, el concepto pueblo, que había precedido al concepto clase en esa función central del discurso político, operó ahora un retorno arrollador desde hace varias décadas ya. Paralelamente, populismo se transformó en una palabra casi siempre peyorativa, empleada igualmente para calificar lógicas nacionalistas, conservadoras, racistas, reaccionarias de extrema derecha o reformistas, emancipadoras de izquierda. Bueno, aceptemos que esta ensalada es una sorpresa. Una sorpresa. ¿Por qué debemos adoptar esta actitud de sorpresa? Porque el asombro no es ni una actitud individual ni una técnica retórica para producir efectos discursivos. El asombro, la sorpresa, es una disposición mental para profundizar la comprensión. Hay de los que no pueden sorprenderse. El gran historiador italiano Armando Momigliano nos recordaba, por ejemplo, lo que vale la sorpresa. Escribió que Polibio, ese extraordinario historiador griego del segundo siglo antes de Jesucristo, cito a Momigliano, nos da la impresión de reconocer más que de descubrir. Carece de la facultad de sorprenderse. Al reflexionar sobre las ilusiones de la ciencia, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, escribía, lo cito, la sorpresa es una cosa ante la cual el hombre, y tal vez los pueblos, deben despertarse. La ciencia, o sea, los conocimientos adoptados como únicos, auténticos, inalterables, la ciencia es un medio para adormecerlo de nuevo. Una figura central de la hermenéutica contemporánea, el alemán Hans Gadamer, señalaba, citación, los griegos utilizaban una palabra muy bella
para expresar lo que paraliza nuestra comprensión. El atopón significa algo atópico y localizado, algo que no encaja en los esquemas de nuestra expectativa de comprensión y que por eso nos desconcierta. La célebre teoría platónica según la cual la filosofía empieza con el asombro hace referencia a este desconcierto, a esta incompatibilidad con las expectativas preesquemáticas de nuestra orientación en el mundo, que da que pensar. Todo este desconcierto, asombro e incompatibilidad en la comprensión invita siempre a avanzar a un conocimiento más profundo. Fin de citación. Cuando dije y localizado, es todo junto, en el sentido de que no está localizado, no es Y localizado, sino I latina localizado. En fin, Hegel decía que hay situaciones de este tipo que obligan al investigador que piensa la historia a esforzarse para encontrar las causas. El asombro o la sorpresa es entonces una actitud que debe adoptar el que desee ir más allá de la superficie en la comprensión. Los invito entonces, y las invito, a abandonar por un momento, en primer lugar, lo que todos leemos y escuchamos en los medios de información. Segundo, lo que leemos incluso en libros mal informados o con claras intenciones de usar al populismo para otros fines. Les propongo una deconstrucción y reconstrucción del concepto populismo. Deconstruir significa poner al descubierto los sedimentos de la estructura subyacente al concepto populismo. Reconstruir significa identificar la historicidad del concepto, o sea, su génesis y su lógica. Quizás ayude a indicar ya mismo hacia dónde me dirijo. Concluiré esta charla invitándoles, no esta sino la próxima, la segunda, si tienen la paciencia y la curiosidad de escucharme nuevamente, a tomar en cuenta la reactivación contemporánea, primero de elementos constituyentes de la estructura histórica del siglo XIX ruso en el cual nació el populismo. Tomar en cuenta la reactivación contemporánea, primero de elementos constituyentes de la estructura histórica del siglo XIX ruso en el cual nació el populismo. Segundo, tomar en cuenta la reactivación contemporánea de los sedimentos significativos, fundamentales del concepto populismo que originariamente registró esa estructura histórica del siglo XIX ruso y de la cual él fue un factor activo. Vamos entonces a hablar de los tiempos en los cuales se despliega un concepto, en este caso el populismo. Prestaron atención, subrayé la S, no dije del tiempo, sino de los tiempos, o sea, de una pluralidad temporal. Porque si la historia se desplegase en un tiempo singular, el tiempo natural, cronológico,
Bueno, entonces podríamos fácilmente concebir acontecimientos ocurridos hace un siglo y medio como un pasado irremediablemente pasado. Pero la historia no se despliega en un tiempo, sino en una pluralidad de tiempos que no son ni naturales ni meramente cronológicos. Son tiempos que se definen por sus significados. Empiezan, maduran, terminan según el significado de cada factor, porque es el tiempo de cada factor, de cada uno de los factores que constituye la realidad. No es un tiempo de toda la realidad. Entonces, los componentes de una estructura histórica poseen temporalidades diferentes. Vamos a llamar estructura histórica ahora una realidad en un momento dado, ¿sí? Ahora bien, si una realidad histórica contiene tiempos diferentes, quiero decir, si los factores que la constituyen poseen cada uno algo así como su biografía, es decir, nacen, maduran, envejecen en distintos momentos o incluso en distintas épocas, eso significa que dicha realidad posee diferentes estratos, o mejor dicho, diferentes sedimentos temporales. Estos componentes han sido llamados sedimentos semánticos y temporales, semánticos, o sea, de significado, y temporales de tiempo. Es una metáfora que remite a esas antiguas formaciones geológicas con dimensiones y duraciones temporales propias que inciden en la textura de la superficie terrestre a la vista y pueden producir acontecimientos históricos. Se desplazan esos sedimentos geológicos, pero no todos en la misma dirección, no todos al mismo momento, y a veces, ¡pum!, terremoto, acontecimiento histórico. Si queremos comprender lo que pasa en la superficie, hay que ir a los sedimentos. En consecuencia, esas experiencias que se producen remiten a lo que es contemporáneo, actual, de aquello que no es contemporáneo, porque viene de un pasado a veces muy alejado en el tiempo. ¿Sí? Son factores del pasado que no son contemporáneos, pero que se encuentran en la contemporaneidad. Es lo no contemporáneo de lo contemporáneo, o al revés, lo contemporáneo de lo no contemporáneo. Podríamos preguntarnos, ¿esta estructura en sedimentos es la del concepto o la de la historia fáctica? Pero sería una pregunta mal formulada, porque los conceptos son isomorfos con la historia en acto que ellos registran. Isomorfos quiere decir aquí que tanto los conceptos como la historia poseen una estructura temporal compleja y los dos están compuestos por sedimentos semánticos que sintetizan diversos momentos históricos. Vamos a observar esto en el caso concreto del populismo. Dije que fue un resultado de la modernidad política triunfante en Francia. Sin embargo, el populismo entró en escena precisamente con el objeto de conquistar la modernidad política. Resultado de la modernidad política, pero quiere conquistarla. Quiere conquistar la de modernidad política, pero incluyendo la democracia social. ¿En dónde?
en ese inmenso territorio ruso, imperial, autocrático y exterior a la modernidad política. Al mismo tiempo, el populismo se desplegaba y sigue haciéndolo en una red lingüística conceptual que es la red de la modernidad política, la red lingüística de conceptos pertenecientes a la modernidad política, porque le pertenece, y una modernidad política que está signada por la soberanía popular. Entonces, el populismo es hijo, padre y esposo de la política moderna. Heidegger distinguió entre lo mismo y lo igual. Y esto es importante para lo que vamos a decir después. En lo igual desaparece la disparidad. En lo mismo aparece la disparidad. Esto es lo que va a suceder, lo que sucedió y va a suceder con el populismo. ¿Sí? El populismo no es igual por sus consignas, su programa, al de la Revolución Francesa. Es lo mismo porque pretende la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero con disparidad, porque la libertad, la igualdad y la fraternidad que el populismo plantea se acompaña por la justicia social, la democracia social. Entonces, el populismo surgió de algo, ese algo es la modernidad política y su democracia liberal, para lograr en otros mundos no lo igual, sino lo mismo, con esa disparidad que acabo de mencionar incluida. Era como Jano, o Llano, según el dios romano de las puertas que miraba para los dos lados. ¿Se acuerdan la figura clásica, ¿no? El rostro para ahí y otro rostro que mira para allá. Bien. El proyecto populista miraba con un ojo a la modernidad liberal obtenida en el occidente europeo, pero con el otro apuntaba no a lo igual, sino a lo mismo, cuya disparidad era su posible más allá de la democracia liberal. Lo mismo, pero con una disparidad. ¿Cuál era esa disparidad? Ir más allá de la democracia liberal obtenida por la Revolución Francesa. Permítame repetirme para no perder el hilo. No es correcta la difundida interpretación del populismo como un resultado perverso de la democracia liberal o de su crisis, ya que el populismo nació al contrario de un doble triunfo de esa misma democracia en plena expansión, pero nació con la voluntad de radicalizarla. Y, subrayémoslo, en una civilización que la desconocía porque se movía sobre otros rieles. Escucho ya la réplica. Me dicen, la interpretación corriente se refiere al populismo actual y las debilidades son las de la democracia presente. Sí, es cierto. Pero la aporía de esta interpretación, es decir, su callejón sin salida, su esterilidad, sale a la luz cuando se tiene en cuenta la analogía y la concatenación entre A. La relación del populismo original con la estructura histórica a la que él respondió y B. La misma relación existente hoy entre el populismo y el neoliberalismo.
los invito a mi casa prácticamente, o por lo menos a mi biblioteca. Son todas y todos bienvenidos. Es igualmente infecunda la concepción del populismo como una cáscara vacía que puede llenarse con cualquier contenido social, político o ideológico, opresor, emancipador. No. En el populismo se plasmó un análisis de condiciones históricas particulares, periféricas del capitalismo central, Rusia, siglo XIX. Y se plasmó también el proyecto a la vez de un nuevo ordenamiento jurídico-político y de un nuevo tipo de sociedad. Ese es el sello del populismo y no es un sello ambiguo. Está sellado, si os perdonen la repetición, la redundancia, con extrema claridad. Pero más decisivo aún es la casi ausencia en estas interpretaciones dominantes del populismo de la interrogación sobre la concepción populista del pueblo. Casi no la van a encontrar. Mi cuestionamiento de estas tesis dominantes surge de la toma en consideración no de la historia de la palabra populismo, no de la historia de la palabra, sino de las historias contenidas en el concepto populismo, porque en estas historias se forjó una concepción determinada del pueblo, es decir, una conciencia de la relación temporal entre el concepto y el estado de cosas. Veamos un poquito más de cerca esta relación entre el concepto y la realidad. En la Rusia imperial de las décadas 1820-1870, medio siglo, que es la cuna etaria del populismo, lo contemporáneo era el país agrario con un apenas naciente capitalismo a partir de los años 50, 60, una población dividida no en clases, sino en estamentos jurídicamente desiguales, como en la época del antiguo régimen occidental, y el todo coronado por la total ausencia de representación política. Ni siquiera la nobleza tenía la posibilidad de estar representada porque no había órganos, no había instituciones representativas. Eso es lo contemporáneo. ¿Qué es lo no contemporáneo en Rusia? El ideal socialista, proyectado hacia el futuro, pero elaborado anteriormente en una sociedad francesa ya burguesa, producto de un capitalismo que en Rusia solo podía ser un futuro. Lo contemporáneo, lo presente, y lo no contemporáneo, que es el futuro, que viene de un pasado que está en otro lugar, que estuvo en otro lugar. En esta estructura tritemporal, futuro, pasado, presente, el populismo se revela entonces como un concepto de movimiento. La expresión, la categorización de conceptos de movimiento pertenece al historiador alemán Rainer Koselleck. Concepto de movimiento porque el populismo, como otros conceptos con el sufijo ismo, lo dejo imaginar, posee la capacidad de abrir expectativas proporcionalmente inversas a la escasa o nula experiencia sobre la que descansan y a vehicular elementos cargados de futuro indicando el camino a seguir. Voy a repetir esto. Estos conceptos que terminan en ismo, y en este caso el populismo,
abren expectativas que son proporcionalmente inversas ¿a qué? A la escasa o a la nula experiencia sobre la que descansan. Pero también vehiculan elementos cargados de futuro que indican el camino a seguir. Koselleck, cuando elaboró esta categoría de conceptos de movimiento, fue tajante. Escribió: estos conceptos de movimiento, como republicanismo, liberalismo, socialismo, comunismo, se apuntan genéticamente el futuro en su haber. Se lo apuntan, no quiere decir que es inevitable, pero son conceptos portadores de futuro. Bien. ¿Cómo aparece el término populismo? Acá hay una sorpresa mayor. Para nosotros latinoamericanos y en particular para los argentinos, la invención rusa del término, que pasó a ser un concepto, populismo, tiene una importancia capital, como la tuvo hace un siglo para el pensador italiano Antonio Gramsci. Lo voy a detallar en unos minutos, pero lo anticipo ya. Populismo es una palabra que en ruso proviene de otra palabra que es la fusión, que fusiona dos conceptos franceses, nacional y popular. NACPOP. Los rusos inventaron el NACPOP, lo nacional y popular, hace exactamente 200 años, en 1819. Todos sabemos que nacional y popular es el otro nombre del populismo en América Latina, donde dejó de ser una pura categoría sociológica de interpretación elaborada por intelectuales hace medio siglo, para convertirse en la consigna, incluso en un código de reconocimiento. NACPOP, con este código se reconocen actores sociales, políticos, sindicales, intelectuales, por ejemplo, el peronismo. No todo el peronismo, no todos los que se dicen peronistas. ¿Cómo y por qué los rusos inventaron esta fusión? Es lo que vamos a ver ahora. Les pido por favor, para seguir más fácilmente lo que voy a decir, porque tengo que darles algunas palabras rusas para que se entienda el contenido, anoten en un papel la palabra siguiente: Narodniki. N-A-R-O-D de dedo, N-I-K-I con acento en la O. Narodniki. N-A-R-O-D-N-I-K-I. La raíz es narod, o sea, pueblo. Gracias. Los revolucionarios de las décadas rusos, de las décadas 1860-1870, fueron los primeros en ser llamados narodniki, populistas. Pero ellos asumieron el epíteto. Se expresaron a través de diferentes corrientes, pero compartían el mismo origen y sobre todo una serie de principios. ¿Cuáles eran esos principios? La construcción del pueblo como sujeto político autónomo y consciente. Estas no son palabras mías, son los términos de los documentos rusos de la época, de los documentos del populismo ruso. Segundo principio, la atención a las particularidades nacionales, a las particularidades rusas. El socialismo como fin y estos principios que acabo de sintetizar, que no son exhaustivos,
justifican el calificativo colectivo de populismo a pesar de las diferencias internas que van desde anarquistas hasta jacobinos, etc. Ahora bien, la palabra populismo en ruso es narodnichestvo. Vamos a escribirla. Narod, pero sigue, N-I-C-H-E-S-T-V-O. La voy a deletrear. Narodnichestvo. Narodnichestvo. La raíz es la que ya les dije, una antigua palabra eslava, narod, pueblo, y por eso se ha difundido una explicación simple del populismo que lo agota en una referencia aparentemente transparente al pueblo, a su raíz, narod. No obstante, su genealogía es más compleja y autoriza una interpretación más pertinente y sobre todo preñada de futuro. Entre el antiguo término eslavo narod, o sea pueblo, y el nuevo narodnichestvo, o sea populismo, que surge en los años 1860, se produce en 1819, como les decía antes, hace 200 años, un acontecimiento lingüístico y conceptual decisivo. Se forja el concepto narodnost. Narod, pero sigue la palabra con N-O-S-T. Narodnost, con T al final. Tenemos que detenernos en él y les prometo que no va a haber más palabras rusas. Desde principios del siglo XVIII, pueblo en ruso es un equivalente de nación. Pero pueblo se usaba sobre todo para los propios rusos y en el siglo XIX se usaba para las capas más bajas de la población. Nación se usaba preferentemente para otros países o para el imperio ruso en general y sobre todo para designar al estamento superior, es decir, a la nobleza. Ahora bien, como en 1762 la nobleza había sido liberada de su obligación de servir al emperador, la palabra nación que la designaba comenzó a usarse en relación con la idea de limitar el poder del soberano y obtener para ello una constitución. Les adelanto que mucho éxito no tuvieron porque la primera constitución rusa es de 1905, cuando los obreros y los campesinos se levantaron y barrieron casi con la burocracia imperial. Hubo que esperar 12 años más hasta el 17. Pero la primera constitución es la respuesta para calmar los espíritus revolucionarios del pueblo en 1905. Por ahora estamos a fines del 18. Ahora bien, después de la Revolución Francesa, con la ola que cubre Europa, que no es solamente la de los ejércitos napoleónicos, sino la de las ideas, la palabra nación cambia de significado y se acerca en ruso al sentido político francés, que incluye la idea de una organización jurídico-político supraestamental, por arriba de los estamentos. Como adivinan, estamos yendo hacia la idea de un Estado constitucional. Y es así como a principios del en el primer cuarto del siglo XIX, las élites gubernamentales y culturales utilizan nación ya abiertamente en relación con la idea de la representación política. Abiertamente, más bien directamente, porque si lo pronunciabas muy abiertamente terminabas en Siberia. Eso de la Constitución, bien.
Ahora, preguntémonos más concretamente, pero porque ya tenemos estos elementos de base. ¿Por qué esa asociación nacional y popular? ¿Cómo se relacionan nación y pueblo? Tengamos en cuenta que la palabra nacional como adjetivo, por ejemplo, como diríamos hoy el himno nacional, la palabra nacional no existía en ruso. ¿Sí? Bien. Un alto funcionario del emperador Alejandro I, alto funcionario en sus primeros años de reino de Alejandro, cuando Alejandro tenía algunas ideas liberales que después abandonó, eh, este funcionario se llamaba Mikhail Speransky, era un liberal, lo que lo situaba automáticamente en el campo de los enemigos de la autocracia, aunque estuviese protegido los primeros años por el joven Alejandro. Escribió que la nación era el resultado de una práctica política. Y en el diario íntimo, que después fue publicado, escribe, voy a citarlo: veo en Rusia dos situaciones, la de los esclavos del zar y la de los esclavos de los terratenientes. Esclavos porque no eran esclavos jurídicamente, pero en el sentido metafórico, en cuanto al zar y en cuanto a los esclavos del zar, todos pertenecen al zar, un régimen patrimonialista, y los esclavos de los terratenientes porque los campesinos son siervos hasta 1861 y acá estamos a principios del siglo. Entonces, dice Speransky, lo vuelvo a leer, veo en Rusia las dos situaciones, la de los esclavos del zar y la de los esclavos de los terratenientes. Los primeros son libres solo en relación con los segundos. Pero no hay en Rusia gente realmente libre, salvo los más miserables y los filósofos. Primero habrá que construir este pueblo, el de los libres, para darle luego una forma de representación, es decir, la nación. Permítanme un instante, quiero comprobar que realmente estamos grabando y que no estoy hablando. Muy bien, estamos grabando. Como vemos, había conciencia en Rusia que no solamente el pueblo es una construcción, sino que solo es pueblo si es libre. Speransky dice, primero hay que construir un pueblo de libres. Los términos nación y pueblo son aquí equivalentes, pero el primero, la nación, depende de la posibilidad de constituir el segundo, el pueblo, lo que presupone ciudadanos libres. Estoy con esto porque estamos viendo cómo se unen nacional y popular. Fue justamente en este contexto que un príncipe de antigua estirpe, eximio poeta, políglota, funcionario de Alejandro I en esa etapa liberal, encargado de la redacción de una constitución que después abortó y que evidentemente escribía en francés, porque la nobleza rusa escribía y hablaba sobre todo el francés, y además los términos políticos era difícil escribirlos en ruso porque la experiencia histórica rusa no los había puesto en la escena, entonces era más fácil o la única posibilidad era escribirlos en la otra lengua de la nobleza, que era el francés. Este príncipe se llamaba Piotr Vyasemsky. Y cuando está traduciendo, propone para la palabra francesa nationalité, nacionalidad, pero a partir de la raíz rusa narod, pueblo, propone una nueva palabra que él inventa, narodnost, la tercera que yo les indiqué, les pedí que escriban.
narodnost. O sea, le agregó a la raíz narod, pueblo, el sufijo ost, que en ruso significa un alto grado de generalidad y abstracción. Y, a ver, para que se entienda esta nueva palabra, narodnost era a su raíz narod lo que en español legalidad es a ley o hispanidad es al sustantivo hispano. ¿Sí? Bien. En el caso de pueblo, en las lenguas latinas tenemos que recurrir a expresiones como espíritu del pueblo. El príncipe definió claramente este nuevo concepto. Escribió: en francés se dice canciones populares y espíritu nacional. En ruso, a partir de la equivalencia de pueblo y nación, podemos usar un solo término para las dos expresiones nacional y popular: narodnost. ¿Qué significa narodnost? Nacional y popular. Esta tensión entre lo nacional y lo popular, pocos años después, estará en el corazón mismo, en el centro de la reflexión del populismo ruso, narodnichestvo, la segunda palabra rusa que les pedí que escriban. Lo popular incluía lo nacional y así se conformó una cadena significante en 3 pasos: de pueblo, narod, a nacional popular, narodnost, y de esta pareja, nacional popular, a narodnichestvo, populismo. Pueblo, nacional popular, populismo. De esta manera se conceptualizó en narodnost el campo semántico común entre pueblo y nación. Prestemos atención a lo siguiente. El concepto ruso, narodnost, o sea, la fórmula nacional popular, nace de un diálogo con la cultura política revolucionaria francesa y bajo la influencia del romanticismo que está en pleno auge, ocupado por la prioridad dada a las lenguas vernáculas. El príncipe Wiazemsky produjo así una fusión de los dos términos, nacional y popular, que pocos años después sustentará lingüística y conceptualmente al término populismo. Reitero, estamos aquí ante un acontecimiento semántico y temporal complejo, fundamental. Se trata del eslabón lingüístico entre la Revolución Francesa y el populismo, constituyente y determinante, el eslabón, en la génesis y en la lógica del populismo. Lejos de ser una traducción espontánea, es el resultado de una reflexión anclada en la diferencia entre dos caminos históricos, el francés y el ruso. Aunque el objetivo de los rusos, una patria de ciudadanos, como dice Wiazemsky, no era muy distinto del francés. El término apareció primero, estamos hablando de narodnost, todavía, no de populismo, no de narodnichestvo. El término apareció primero en revistas leídas solo por las élites culturales del imperio, pero ocurrió una sorpresa. A pesar de ser una novedad, la palabra rusa nacional popular irrumpió con fuerza y se difundió rápidamente porque pocos años después, en 1831, fue oficializada por el recién nombrado ministro de la Instrucción Pública, el conde Sergei Uvarov. Estamos bajo el reino de Nicolás I, uno de los zares más antipolíticos, más
aterrorizados por la Revolución Francesa, más sanguinarios con respecto a la oposición. Este señor, el conde Uvárov, ¿se imaginan a quién puede un zar como Nicolás I nombrar? Bien, ministro de la Instrucción Pública, o sea, de la educación, diríamos nosotros. Este señor elaboró una muy famosa triada con la que pretendió y consiguió, porque fue aceptada, definir el ser del imperio ruso y lo que había que inculcar a sus sujetos. La religión ortodoxa, la autocracia y la narodnost, o sea, lo nacional popular. El objetivo de Uvárov consistía en lograr, lo cito, una civilización nacional, o sea, un espíritu nacional popular en conformidad con las intenciones y las opiniones del gobierno imperial. En realidad, la fórmula era trinitaria solo por su forma. Autocracia, ¿se acuerdan la fórmula? Ortodoxia, nacional popular, autocracia. Autocracia era el término que tenía allí una importancia preponderante, mientras que los otros dos, y sobre todo lo nacional popular, solo tenían valor en función de la autocracia. Bajo la pluma del ministro, como de otros escritores oficialistas, el único significado del término era, lo cito, la fidelidad a la autocracia y al orden establecido, al statu quo. Es la primera utilización de nacional popular para justificar, defender, afianzar el statu quo. Uvárov estimaba que lo nacional popular se reflejaba en el código jurídico que definía el régimen de servidumbre al que estaba sometido el campesinado ruso. ¿Qué pasó entonces con esa fórmula nacional popular en ruso? En primer lugar, se temporalizó, es decir, se integró a un movimiento de ideas que anticipaba el futuro. En segundo lugar, a partir de su integración en la fórmula trinitaria que definía oficialmente al régimen imperial ruso, se expandió impetuosamente, omnipresente en las disciplinas académicas, etnografía, historia, filología, filosofía, y fue un tema candente en la literatura, objeto de polémicas tensas durante 20-30 años entre ensayistas, políticos, artistas. En tercer lugar, a partir de la triada de Uvárov, la ideologización del término fue irreversible, el término nacional popular. El concepto fue empleado de manera diferente según los intereses sociales en juego y las opciones políticas de los utilizadores. En otras palabras, se caracterizó por su peculiaridad y la pluralidad de sus significados. En cuarto lugar, su politización fue notoria. La significación que le atribuyó Uvárov dio rápidamente lugar a la fórmula teoría oficial de lo nacional popular. Se trataba de reemplazar el término nación, comprometido con las vanas esperanzas reformistas, liberales, abandonadas por el zarismo. En vez de régimen constitucional, en vez de camino hacia la democracia, la defensa del statu quo, de la servidumbre, del régimen autocrático y despótico, bajo el lema nacional popular. Pero en oposición a ese oficialismo autocrático, lo nacional popular, en el otro flanco del abanico político, fundamentó primero el anhelo de un régimen constitucional y liberal. Luego, ante el rechazo total del zarismo a toda reforma liberal y en condiciones en las cuales no existía un movimiento político liberal,
la reflexión sobre lo nacional popular servirá de fundamento a la lucha contra el despotismo zarista y por el socialismo. Podemos entonces concluir, sin duda alguna, que el concepto que primero fusiona nacional y popular para después ser el progenitor del concepto populismo es un concepto moderno. Mientras tanto, para situarnos, recordemos que en ese momento en Francia no era el léxico de la nación, sino el de las clases sociales el que ocupaba el lugar central en los discursos enfrentados de las nuevas fuerzas políticas. Sinteticemos. El concepto narodnost, o sea, la fórmula que fusiona nacional y popular, nace en condiciones históricas exteriores a la construcción original de la modernidad política europea. Nace como expresión y anhelo de un recorrido particular hacia el constitucionalismo. Es moderno, heredero legítimo de la Revolución Francesa, pero persigue una modernidad que solo es futuro. En sí mismo, lo nacional popular era un índice de la situación periférica con respecto al capitalismo o al occidente europeo. Al mismo tiempo, es un concepto que podemos llamar progenitor y que va a gestar algo que no será precisamente del gusto de Uvarov y del zarismo, el populismo. Ahora bien, la estructura semántica de Narodnost, la fusión de lo nacional y de lo popular, dará luz a este nuevo concepto, populismo, como índice de una estructura histórica no solo periférica, sino y ante todo, esto es lo que hay que subrayar, sino y ante todo una estructura históricamente nueva. Paralelamente, Narodnost, o sea, nacional y popular, se incorporará al nuevo concepto populismo para devenir junto a él un factor lingüístico de la toma de conciencia de esta novedad histórica, de esta nueva estructura, al punto de ser bandera y programa para varias generaciones de combatientes contra la autocracia, los populistas rusos. Sin embargo, como es sabido, los hijos se rebelan parcialmente contra los padres, por suerte solamente parcialmente, en todo caso, en algunos casos, digamos. Contra lo nacional y popular opresor oficializado por el ministro Uvarov, los narodnik y los populistas enarbolarán lo nacional y popular, imprimiéndole, en primer lugar, la concepción del pueblo heredada de la Revolución Francesa, el pueblo de la igual libertad en una sola palabra. Es una bella fórmula del filósofo francés Étienne Balibar. Y en segundo lugar, van a enarbolar una nueva temporalidad. Bueno, enarbolar la concepción, van a imprimirle a esta bandera nacional y popular una nueva temporalidad en pos de tres objetivos: la tierra y la libertad para los campesinos, el constitucionalismo y el socialismo. Por primera vez, el término populista parece haberse usado en los años 1860, cuando los partidarios del orden autocrático llamaron despectivamente populistas a los intelectuales que se solidarizaron con las exigencias de los oprimidos en Rusia. Y si bien se trataba de un uso no sistemático de la palabra, el significado que le atribuyeron es sintomático. En la próxima charla examinaremos la lógica del populismo y de su accionar
político. Hasta la próxima y gracias por la paciencia.